Permiso, mi comandante, buenos días, señores miembros del jurado. El día de hoy vamos a realizar nuestra exposición referente a lo que es la innovación en la vigilancia. Dentro de nuestra temática, hablaremos sobre el uso de drones en los centros de rehabilitación social de Guayaquil. Para la misma, interpretarán los siguientes señores tripulantes. Señor Cabo Primero Infante de Marina, Alcibar José. Señor Cabo Primero Hidrógrafo, Quiroz Alexander. Y quien les habla, señor Cabo Primero Jara Johnny. Dentro de la misma, nuestro esquema está reestructurado de la siguiente manera: introducción, análisis y conclusiones. Para la misma, hablaremos concretamente que dentro de nuestra introducción hablaremos sobre puntos específicos, en el cual nosotros nos hemos establecido el siguiente objetivo: analizar el impacto y la efectividad del uso de drones en los CRS. Eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo podría el uso de drones contribuir al mejoramiento de la seguridad de los CRS? Para la misma, hemos establecido el siguiente metodología de investigación. Esta se refiere a un diseño cuantitativo no experimental, que es de tipo transversal y descriptivo. La misma fue enfocada a personal de infantería de marina, personal institucional de la Armada y personal de alumnos de la escuela de tripulación, ya que muchos de ellos son pilotos certificados. Además, analizaremos el marco legal, la situación actual, la media estadística y las ventajas que existen y los desafíos para poder aplicar los drones en el CRS. Dentro del contexto situacional, pues sabemos que existe una crisis carcelaria en el Ecuador. Esto ha generado lo que es una violencia rampante y la muerte de los que son PPLs, debido a diferentes causas, partiendo del hacinamiento, control limitado, corrupción, lo cual nos ha llevado a una necesidad de soluciones, tanto de personal, material y tecnológicas, esa con la finalidad de mejorar y potenciar la seguridad penitenciaria. Como podemos observar en la siguiente gráfica, tenemos un control general de lo que son el Centro de Rehabilitación Social. Este está dividido en 5 sectores, partiendo de la regional, la Roca, la penitenciaría, la de mujeres y el Centro de Detención Provisional. Además de esto, enfocaremos que existe lo que es los drones en nuestra sociedad. Eso como una innovación tecnológica, ya que se aplica en diferentes sectores de la sociedad actualmente, partiendo de la agricultura, las operaciones militares, pero de manera somera, por sus beneficios potenciales. Enfocándonos en lo que es el CRS, principalmente en la supervisión aérea y vigilancia de áreas inaccesibles. A continuación podemos observar 3 diferentes productos. Aquí tenemos un plano de un levantamiento planimétrico, imágenes aéreas en 3D y puntos de control vertical. Esto nos permite obtener coordenadas georreferenciadas. ¿Por qué son importantes esos productos? Porque ayudan en la toma de decisiones del mando. Esto con el fin de identificar áreas sensibles, tanto como áreas de escape, áreas de evacuación, áreas para poder generar zafarranchos, lo cual maximiza y optimiza la gestión tanto de personal como material en el tema de seguridad. Dentro de lo que refiere al marco legal, es importante destacar este punto, ya que esta es la normativa la cual nosotros nos regiremos y podemos contribuir en el desarrollo de las operaciones militares en el CRS. Sabemos bien que la Constitución de la República, en su artículo 261, especifica claramente que policía y Fuerzas Armadas son los encargados de la seguridad tanto interna como externa. Además de esto, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su artículo 11, literal A, marca de manera específica que Fuerzas Armadas son los responsables de la seguridad de su soberanía y de la integridad territorial. Además de esto, sabemos que el decreto ejecutivo número 278 por parte del presidente de la República estableció claramente que Fuerzas Armadas se harán cargo del control de la seguridad en los centros de rehabilitación social. Además de esto, mencionamos el reglamento que fue propuesto por la Dirección de la Aviación Civil. Este nos habla sobre la operación de sistemas de aeronaves piloteadas a distancia. Como punto a resaltar está el artículo 2, literal Charlie, inciso 4. En este habla específicamente que se excluye a Fuerzas Armadas, Aduana y Policía Nacional en las diferentes actividades relacionadas a las mismas. Es decir, tendrán libre ejecución de operación en lo referente a las diferentes actividades de cada institución. Vamos ahora acerca de la situación actual. Esta referente al uso de drones en los centros de rehabilitación social de Guayaquil. En abril de 2024 se realizó un levantamiento planimétrico. Esta se dio en el Centro de Rehabilitación Social Zonal 8 de Guayaquil. Para la misma se emplearon drones
DJI Fly por parte del Instituto Oceanográfico de la Armada, empleando operadores militares los cuales son certificados para el manejo de las mismas. ¿Cuál es lo relevante en este tipo de equipos? Estos tienen una gran autonomía, los cuales mediante el cambio de pilas, esta puede mejorar hasta 8 horas, además de tener un alcance visual de 3 kilómetros. Este también nos ofrece imágenes de alta resolución, lo cual mejora la toma de decisiones por parte del mando, además del uso eficiente de recursos. Además de esta, como podemos conocer, también existen limitantes y factores negativos en lo que son el uso de drones, ya que por parte de grupos delincuenciales organizados también se han realizado atentados en los centros de rehabilitación social. He ahí la imperiosa necesidad de poder establecer de manera permanente el uso y la aplicación de estas. Los drones podrían trabajar de manera automática y permanente, es decir, trabajar de manera constante 24/7, haciendo uso del relevo de estos equipos. De esta manera tendremos una vigilancia constante y permanente, para lo cual nosotros necesitamos mejorar lo que es la infraestructura, es decir, adquirir esa nueva tecnología, adquirir los diferentes programas, los cuales nos permitan gestionar todos estos recursos, además de las capacitaciones del personal y material. Todo esto requiere una gran inversión, es verdad, pero también genera diferentes facilidades y sobre todo mejoramos la implementación de la seguridad, ya que nos permite tener de manera eficiente y eficaz la gestión de los diferentes recursos, tanto personales como materiales. Continuando con el análisis, en este apartado vamos a realizar una medición de la percepción del personal militar sobre la implementación del uso de drones en los IRS. Previo al análisis hemos establecido un instrumento de recolección de datos llamado encuestas, las cuales están codificadas con 10 variables o preguntas lanzadas en Google Form al personal que se tomó como muestra, que vendrían a ser los pilotos de drones, tanto de Cuima como de Inocar, más el personal de estudiantes de la STRIP de especialidad aviación. Para esto, las respuestas hemos utilizado la escala de Likert, donde el 1 va a ser totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Hemos dividido el análisis en 3 partes. El primero es el análisis de frecuencia, el cual nos da las medias de las respuestas de los encuestados. Tenemos una aceptación del 70% de las afirmaciones que hemos lanzado en el cuestionario, pero tenemos 3 variables o preguntas en las cuales los encuestados manifiestan una postura indefinida. No sabemos si están de acuerdo o en desacuerdo. Estas variables o dimensiones hacen referencia a la carga laboral, a la efectividad en el reglamento de leyes y a la reducción en los costos operativos que traería la implementación de los drones. Entonces, para establecer si estas variables que no tienen una postura definida guardan relación con otras, positivo o negativamente, hemos lanzado el análisis de correspondencia, en el cual hemos establecido un coeficiente de línea base de 0,7. A pesar de establecer este coeficiente alto, el resultado de la matriz de correlaciones nos da 21 correlaciones posibles, 21 variables que se relacionan entre sí. Este análisis de manera individual resulta exhaustivo en la investigación. Por lo tanto, la estadística sugiere que lo reduzcamos con una técnica de reducción factorial, la cual hemos establecido el análisis de componentes principales. En el análisis de componentes principales, primero hicimos un test de KMO para verificar si el análisis es viable, donde nos trajo un coeficiente de más del 0,8 a una significancia del 0,0, lo cual estadísticamente el análisis es viable, donde tenemos que las 10 dimensiones se reducen a simplemente 2, donde agrupamos en la primera dimensión relacionales o variables de acuerdo a la operatividad y la efectividad que van a tener los drones. Y en la segunda componente vamos a tener variables como la percepción y las preocupaciones propias del rechazo legal por parte de ONGs enfocadas en derechos humanos. El gráfico del PCA nos bota primero el gráfico de sedimentación, donde podemos ver que el primer componente explica más del 60% de la encuesta. Y si le agregamos un segundo componente, esto explica más del 75% de la encuesta en tan solo 2 agrupaciones. Adicional a esto, hemos obtenido también el gráfico de matriz PCA, donde vemos variables como la implementación efectiva, la vigilancia perimétrica y la vigilancia continua, que están relacionadas al centro del origen, lo cual establece que se correlacionan fuertemente con la primer componente. Eso se traduce en el cuestionario como la aceptación mayoritaria de los encuestados a que esta implementación de drones traería consigo
una potencialidad en estos ámbitos, pero también tenemos dos factores en el componente número 2 que son preocupantes, los cuales hacen referencia a los costos operativos y la resistencia por derechos humanos. Vemos coeficientes elevados, lo cual se manifiesta en el instrumento como la preocupación latente de que la implementación de drones no traería una reducción en la carga laboral y habría una resistencia latente de derechos humanos por parte de las leyes que se podrían implementar. A continuación voy a hablar de las ventajas que traen consigo los drones derivadas del instrumento que acabamos de analizar. Tenemos 4 ventajas potenciales, cuáles son supervisión aérea, porque podemos acceder a lugares limitados o difíciles para el personal humano. También tenemos el control perimétrico, el cual se lo puede realizar de una manera efectiva en los alrededores empleando los medios aéreos. También respuestas rápidas, dado que los drones vigilarían en tiempo real y habría un centro de control el cual podría establecer alguna normativa para casos especiales de disturbios o amotinamientos. Y por último, tenemos también la reducción de riesgos. Dado que el personal tendría menos contacto con los PPL, se limitaría el contacto más a los medios tecnológicos y con esto salvaguardaríamos la integridad del personal militar. Pese a esto, también en el análisis arrojaron 2 desafíos importantes. El primer desafío viene dado por los costos operativos. Dado que es una nueva tecnología, va a tener que implementarse capacitaciones al personal militar. En la actualidad, el personal que posee estas experticias es muy limitado. También trae consigo los costos por mantenimiento y soporte a los equipos tecnológicos. Otra preocupante vendría dada por el marco legal, dado que las ONGs tienen la mirada puesta en los centros de reclusión social para velar por el fiel cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, implementar medios tecnológicos podría verse involucrada la intimidad de los PPLs, por tanto, esto presenta un alto desafío para la implementación. Con esto finalizo mi participación y doy paso a mi compañero Quiroz. Complementando el análisis, como sabemos, los drones son aeronaves no tripuladas, las cuales tienen una autonomía de 8 horas con cambio de baterías. Asimismo, tienen un alcance visual de 3 kilómetros. Dentro de sus aplicaciones más destacadas tenemos la cartografía como topografía. Y dentro de sus beneficios principales es que estas aeronaves no son tripuladas, lo cual no arriesga al personal y son muy útiles para el acceso a fotografías a espacios muy inaccesibles. Como podemos visualizar en la primera imagen, estamos contando, es una visualización de un antimotín que ocurrió en la cárcel del Inca. En la segunda imagen podemos visualizar cómo es la eficacia de estos drones, las cuales pueden tomar fotos térmicas, lo cual son usadas básicamente en la noche. En la siguiente imagen podemos visualizar al personal técnico del INOCAR, el cual tiene la predisposición de colaborar con las capacitaciones al personal que va a ser empleado en el manejo y uso de estos dispositivos en los centros de rehabilitación. Asimismo, en la última imagen podemos ver la relevancia que tienen estos dispositivos, de tal modo que el municipio de Guayaquil se ha visto en la necesidad de adquirir los mismos para controlar la seguridad dentro de la ciudad. Y como conclusiones, ¿sí?, tenemos a destacar que dentro del artículo o dentro del decreto ejecutivo 278, el cual se amplían las competencias de las Fuerzas Armadas, la cual facilita el uso de drones dentro y fuera de los centros de rehabilitación social. Asimismo, la Dirección General de Aviación Civil regula las aeronaves piloteadas a distancia. Esta normativa excluye a las Fuerzas Armadas, aduanas y policías, lo cual permite usar el uso de drones con mayor libertad. A pesar que los drones contribuyen en gran manera a la seguridad y vigilancia de los centros de rehabilitación social, se puede mencionar que existen limitaciones tanto a la privacidad y los derechos humanos, por lo cual se debe emplear normativas al momento de llevar a cabo esta seguridad. Finalmente, el uso de drones en la vigilancia carcelaria reduce la exposición del personal a riesgo, un aspecto muy importante, ya que permite supervisar las áreas en peligro desde el aire, evitando así la intervención del personal. Una vez definidos los puntos claves, podemos determinar que los drones, dentro de la seguridad y vigilancia, son una innovadora solución tecnológica que ha venido a revolucionar la forma en cómo protegemos nuestros espacios. Los drones han demostrado ser una herramienta tan versátil, la cual se convierten y terminan siendo nuestros aliados perfectos en la implementación de la seguridad y vigilancia
dentro y fuera de los centros de rehabilitación social. Esto ha sido todo en cuanto a nuestra intervención, por lo cual agradecemos vuestra atención.